Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Estoy en el aeropuerto, listo para mi vuelo. Mi maleta está empacada y tengo mi tarjeta de embarque. Miro la pantalla frente a mí. Muestra el número de mi vuelo. Vuelo 324 a Nueva York. Dice, a tiempo. Sonrío y pienso, todo va bien. Paso por seguridad y voy a mi puerta de embarque. Hay muchas personas esperando. Algunas hablan por teléfono, otras leen libros y unas pocas simplemente están sentadas en silencio. Me siento, reviso mi teléfono y espero. De repente, escucho un anuncio. Una voz femenina dice: «Atención, pasajeros del vuelo 324 a Nueva York. Su vuelo se ha retrasado debido al mal tiempo. Por favor, esperen en la sala de espera para más información». Miro a mi alrededor. La gente empieza a hablar entre sí. Algunos parecen confundidos y otros se ven molestos. Un hombre cerca de mí dice: «Oh no, otra vez no». Una mujer suspira fuertemente y dice: «No puedo creerlo». Me siento preocupado. Mi estómago se tensa. Vuelvo a mirar mi teléfono y reviso la hora. Tengo una reunión importante en Nueva York mañana por la mañana. Ahora, no estoy seguro de si llegaré a tiempo. Respiro hondo y me digo a mí mismo: es solo un retraso. El vuelo saldrá pronto. Me levanto y camino hacia la sala de espera. Está muy llena. Algunas personas están sentadas en sillas, otras están de pie en grupos y otras hacen fila para comprar café. Encuentro un asiento junto a la ventana. Afuera, el cielo está gris y llueve intensamente. Los aviones en la pista no se mueven. La mujer de antes se sienta cerca de mí. Está hablando por teléfono. Sí, el vuelo está retrasado, dice. No sé cuánto tiempo tendremos que esperar. Te llamaré cuando sepa más. Suena frustrada. Otro anuncio suena. La misma voz dice: lamentamos el retraso. Estamos monitoreando el clima. Por favor, esperen más actualizaciones. Un hombre se sienta a mi lado, mira su reloj y sacude la cabeza. Mal tiempo, murmura para sí mismo. Debería haber tomado un vuelo más temprano. Asiento y digo: espero que no tarde mucho. Él sonríe un poco y dice: esperemos lo mejor. Luego, abre su computadora portátil y comienza a escribir. Me recuesto en mi silla, tratando de mantener la calma, pero mi mente está llena de pensamientos. ¿Qué pasará después? ¿Llegaré a Nueva York a tiempo?
La sala se siente tensa. La gente habla en voz baja y escucho la lluvia golpeando las ventanas. Un hombre se sienta a mi lado, revisando su reloj una y otra vez. Se ve preocupado. Finalmente, se gira hacia mí y pregunta: ¿crees que el vuelo saldrá esta noche? Me encojo de hombros y digo: eso espero, pero con este clima, ¿quién sabe? El hombre suelta un gran suspiro y dice: tengo una reunión importante en Nueva York mañana por la mañana. Si cancelan el vuelo, no sé qué haré. No sé qué responder. Se ve muy estresado. Saca unos papeles de su bolso y comienza a revisarlos rápidamente. Mientras estamos sentados, una mujer se acerca y se sienta al otro lado de él. También parece frustrada. Se inclina hacia adelante y pregunta: ¿has oído algo sobre el vuelo? ¿Lo han cancelado? El hombre niega con la cabeza y dice: no hay noticias aún, solo un retraso. La mujer suspira fuerte. Esto es terrible. Tengo otro vuelo después de este. Si lo pierdo, todo mi viaje se arruinará. Se supone que debo volar a Europa esta noche. Me quedo en silencio, escuchándolos. No tengo un vuelo de conexión ni una reunión importante como ellos. Pero aún así me siento nervioso. Pienso en todas las cosas que tengo que hacer en Nueva York. ¿Llegaré siquiera a tiempo? La mujer continúa: viajar siempre es tan estresante. Planeé todo perfectamente, pero ahora este retraso podría arruinarlo todo. El hombre asiente y dice: los aeropuertos son tan impredecibles. Nunca sabes qué va a pasar. Su conversación me pone aún más nervioso. Miro la pantalla de nuevo, pero nada ha cambiado. La palabra retrasado sigue ahí en grandes letras rojas. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. La sala se siente cargada de preocupación. Entonces, el hombre se levanta de repente y dice: voy a preguntarle al personal si saben algo. Toma su bolso y camina rápidamente hacia el mostrador. La mujer me mira y pregunta: ¿crees que le dirán algo útil? Nunca dan respuestas claras. Me encojo de hombros y respondo: tal vez descubra algo. Los dos lo observamos mientras espera en la larga fila del mostrador. A nuestro alrededor, la gente se mueve, habla en voz baja o mira sus teléfonos. Todos quieren respuestas, pero nadie las tiene. Me recuesto en mi silla. Mi mente no para de pensar: ¿qué pasará después? ¿Nos quedaremos aquí toda la noche? ¿Llegaremos siquiera a Nueva York? No lo sé, pero siento un vacío en el estómago. De repente, los altavoces vuelven a encenderse. La misma voz tranquila dice: atención,
pasajeros del vuelo 324. Su vuelo se ha retrasado por otras 2 horas. Lamentamos la molestia. Suelto un profundo suspiro y escucho a otras personas a mi alrededor gemir con frustración. El hombre de antes sacude la cabeza y murmura: ya basta. Voy a hablar con el personal de la aerolínea. Esto es inaceptable. Se aleja rápidamente hacia el mostrador. Me quedo en mi asiento y miro a la mujer sentada cerca. Se frota las sienes y parece muy cansada. Decido hablar con ella. Es muy frustrante, ¿verdad? Ella asiente y dice: sí, lo es. Pero, ¿qué podemos hacer? Viajar siempre es así. Me encanta visitar nuevos lugares, pero los aeropuertos son la peor parte. Sonrío un poco y digo: eso es cierto. Pero a veces obtenemos buenas historias de estas situaciones. Su expresión se suaviza y parece curiosa. ¿Cómo cuál? ¿Tienes alguna historia? Asiento. El año pasado fui a Barcelona. Era hermoso, pero mi equipaje se perdió. Tuve que pasar 2 días sin mi ropa ni artículos de aseo. Ella se ríe. Oh no, ¿qué hiciste? Sonrío y digo: compré la ropa más barata que encontré y simplemente disfruté de la ciudad. Al principio fue estresante, pero al final estuvo bien. Ella vuelve a reír y comparte su propia historia. Qué gracioso. Me pasó algo similar en Japón. Perdí mi tren y terminé en la ciudad equivocada. No hablaba el idioma y nadie me entendía. Pero encontré un pequeño café y el dueño me ayudó a averiguar cómo regresar. Ahora es uno de mis mejores recuerdos. Los dos reímos y por un momento el retraso no parece tan malo. Justo entonces el hombre regresa. Su rostro está rojo y parece muy molesto. Dijeron que podríamos tener que esperar toda la noche, dice en voz alta, dejando clara su frustración. La mujer y yo intercambiamos miradas preocupadas. Ella pregunta: ¿toda la noche? ¿Hablan en serio? El hombre asiente, con voz tensa. No tienen ninguna actualización. Están esperando que el clima mejore, pero no pueden prometer nada. A nuestro alrededor, el ruido en la sala de espera aumenta. La gente está en sus teléfonos tratando de reprogramar vuelos. Otros se quejan en voz alta, sus voces sumándose al caos. Siento que mi estómago se aprieta de preocupación. La mujer suspira profundamente y dice: esto se está poniendo peor. Los 3 nos quedamos allí sentados, sin saber qué hacer a continuación. Afuera, la lluvia sigue cayendo, fuerte y constante.
Parece que la noche nunca terminará. La tensión en la sala de espera crece. La gente camina de un lado a otro o habla en voz alta. Trato de mantener la calma, pero mis nervios están al límite. De repente, los altavoces emiten un sonido estático y escuchamos un anuncio. Atención, pasajeros del vuelo 324. El vuelo ha sido cancelado. Por favor, acudan al mostrador de la aerolínea para reprogramación. Me quedo inmóvil. Mi corazón se hunde al escuchar las palabras vuelo cancelado. A mi alrededor, la sala estalla en murmullos, suspiros y quejas. El hombre sentado a mi lado me mira, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta. La mujer también parece impactada. Niega con la cabeza y dice: no tenemos opción, vamos al mostrador. Tomamos nuestras maletas y nos dirigimos juntos al mostrador de la aerolínea. La fila ya es muy larga, extendiéndose por toda la sala. Muchas personas están delante de nosotros. Algunos discuten con el personal, mientras otros teclean frenéticamente en sus teléfonos con expresiones de desesperación. La atmósfera se siente caótica. El hombre suspira profundamente y dice: esto es una pesadilla. No puedo perder mi reunión. La mujer sacude la cabeza con preocupación en su voz. Creo que ya no llegaré a Europa. Mi vuelo de conexión sale en unas pocas horas. No sé qué decir. Mis planes parecen pequeños en comparación con los suyos, pero la incertidumbre me pesa igual. Esperamos en la fila durante lo que parece una eternidad. El ruido a nuestro alrededor se vuelve más fuerte a medida que más pasajeros se suman a la fila. Alguien más adelante grita: esto es inaceptable. Necesitamos respuestas. Otra persona golpea su maleta contra el suelo, murmurando con enojo. Finalmente es nuestro turno. Nos acercamos al mostrador y la empleada de la aerolínea nos recibe con una sonrisa cansada. Buenas noches, dice. ¿En qué puedo ayudarles? El hombre habla primero. Nuestro vuelo fue cancelado. Necesitamos llegar a Nueva York lo antes posible. La mujer asiente y añade: tengo un vuelo de conexión. ¿Hay alguna forma de que aún pueda tomarlo? La empleada teclea en su computadora con expresión seria. Después de un momento, levanta la vista y dice: lo siento, pero el vuelo más temprano que podemos ofrecer es mañana a las 8 de la mañana. El hombre gime en voz alta. Mañana por la mañana. Es demasiado tarde. La mujer frunce el ceño y dice: voy a perder mi vuelo a Europa. Ya no tiene sentido. Doy un paso adelante y pregunto: ¿no hay otra opción?
podemos tomar un vuelo antes. La empleada niega con la cabeza y dice: el clima sigue siendo malo y todos los vuelos de esta noche están cancelados. Esto es lo mejor que podemos hacer. Pueden quedarse en el aeropuerto o reservar un hotel cercano. Lamentamos mucho la molestia. Nos quedamos en silencio. La situación se siente desesperante y no sabemos qué hacer a continuación. Más tarde esa noche, estamos sentados en el restaurante del hotel. La tensión ha disminuido y ahora nos reímos y compartimos historias. El hombre sonríe y dice: ¿sabes? Este retraso fue muy frustrante, pero me alegra no haber estado solo en el aeropuerto. Conocerlos hizo que todo fuera mejor. La mujer asiente, su estrés de antes desapareciendo. Sonrío y siento lo mismo. Incluso en medio del caos, encontramos algo bueno. La mujer añade: exactamente. A veces las cosas pasan por una razón. Si no nos hubieran retrasado, no estaríamos aquí riendo y olvidándonos del caos. Levanto mi copa y digo: por los amigos inesperados y por encontrar cosas buenas en las malas situaciones. La conversación fluye con facilidad mientras comemos. El hombre habla sobre su trabajo en Nueva York y la gran reunión que tenía planeada para mañana. La mujer comparte su emoción por su cancelado viaje a Europa y todos los lugares que quería visitar. Yo hablo sobre mis propios planes en Nueva York y cómo estoy tratando de adaptarme al retraso. Reímos y compartimos historias y el estrés de antes se siente lejano. El retraso ya no parece tan malo. Entonces, justo cuando terminamos de cenar, la televisión en la esquina del restaurante llama nuestra atención. Un banner de última hora parpadea en la pantalla. Las palabras en negrita "clima severo causa interrupciones de vuelos en toda la región" brillan en la pantalla. La voz de la reportera atraviesa el ruido del restaurante. En noticias de última hora esta noche, el clima severo ha provocado numerosos retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos. Trágicamente, el vuelo 590 de Chicago a Boston encontró turbulencias y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Las autoridades confirman que, aunque la mayoría de los pasajeros están a salvo, hay reportes de heridos. Nos quedamos inmóviles. Las sonrisas desaparecen de nuestros rostros mientras escuchamos con atención. La reportera continúa hablando con tono serio. Los expertos advierten que las tormentas que afectan el tráfico aéreo esta noche son algunas de las más peligrosas de la temporada. Se pide a los viajeros que tengan paciencia mientras las aerolíneas priorizan la seguridad. El hombre deja lentamente su tenedor sobre la mesa.
Su voz es baja cuando dice, eso podría haber sido nosotros. La mujer asiente, su rostro pálido. Estábamos tan enojados por el retraso, pero tal vez nos salvó la vida. Los miro a ambos y digo, da miedo pensarlo, pero tienen razón. Quizás quedarnos aquí no fue tan malo después de todo. El restaurante se vuelve más silencioso a medida que más personas se giran hacia la televisión. El ambiente cambia por completo. Antes, todos estaban frustrados. Ahora, se siente un alivio general. El hombre suspira y se recuesta en su silla. A veces no nos damos cuenta, pero las cosas pasan por una razón. La mujer parece pensativa y dice, tuvimos suerte esta noche. Me recuerda que debo estar agradecida, incluso cuando las cosas no salen como planeamos. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que todo asimile. El caos y la frustración del día, de repente, parecen insignificantes. Al ponernos de pie para irnos, los tres intercambiamos una mirada. No decimos nada, pero nos entendemos perfectamente. El retraso, la confusión, la incertidumbre. Todo parece irrelevante ahora en comparación con lo que podría haber sucedido. Salimos del restaurante juntos, mucho más callados que antes, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Más tarde esa noche, mientras estoy acostado en la cama, los eventos del día pasan por mi mente. No puedo dejar de pensar en las noticias. Se siente demasiado cercano y me recuerda lo mucho peor que pudo haber sido la noche. La frustración que sentí antes ahora parece pequeña. En lugar de estar enojado, me siento agradecido. La vida tiene una forma extraña de sorprendernos. A veces, incluso las situaciones más molestas pueden convertirse en bendiciones disfrazadas.